demandada por mis propios padres. Me quedé paralizada con la citación temblando entre mis dedos. El sobre aún olía a tinta fresca, como si el sistema judicial quisiera restregarme su existencia con crueldad. En la parte superior, en letras negras y frías, reclamación por daños económicos, $350,000. Mis propios padres habían firmado eso. No podía creerlo. En ese instante algo dentro de mí se rompió para siempre. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda apoyada contra la nevera, incapaz de articular un solo pensamiento coherente. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo pasas de ser la hija obediente trabajadora que nunca pidió nada a ser el objetivo legal de tu propia familia? Lo peor no era la cifra, era la traición, la frialdad, el cinismo, el descaro de envolver la puñalada con papel de familia. Yo soy Isabela. Tengo 33 años, soy contadora pública en una empresa de logística en Zaragoza. Nunca fui la hija favorita, pero siempre fui la más estable, la que no daba problemas, la que no pedía ayuda. Siempre supe que mis padres tenían debilidad por Valeria, mi hermana menor. Valeria era diferente, caótica, inconstante, siempre con una excusa para justificar sus fracasos, siempre con la capacidad milagrosa de girar el relato a su favor. Y mis padres siempre la creían. Durante años lo acepté. Pensé que era una especie de equilibrio injusto pero soportable. Yo me sostenía sola. Ella necesitaba apoyo, pero no imaginaba que algún día se atreverían a exigirme que entregara todo lo que he construido para salvarla de sus errores. Mucho menos que intentarían obligarme por la vía legal. Todo comenzó 2 meses antes en una cena familiar que ahora lo entiendo, fue una emboscada disfrazada de afecto. Me invitaron con tono amable, algo poco común desde que me independicé y compré mi propio apartamento. Llegué con una botella de vino ingenua, pensando que era uno de esos raros momentos en los que la familia realmente quería estar junta. Mi madre preparó su famoso guiso de cordero, ese que solía hacer cuando había visitas importantes. Valeria estaba maquillada y sonriente como si nada estuviera mal. Yo debí sospechar desde el principio. Todo era demasiado forzado. La conversación inicial fue tan superficial que se notaba ensayada, hasta que mi padre, con su voz grave de tono autoritario, dejó caer la bomba. Isabela, tu hermana, está atravesando un momento complicado. El banco está por ejecutar la hipoteca del piso y necesitamos que la ayudes. Recuerdo haber soltado el tenedor. Hizo un ruido seco contra el plato que rompió el falso ambiente de cordialidad. Miré a Valeria, que bajaba la mirada con una mueca perfecta de víctima, y luego a mis padres, que me observaban como si mi respuesta ya estuviera pactada. ¿Ayudarla cómo?, pregunté con una ceja alzada, asumiendo el pago de la hipoteca. Tienes un buen sueldo, tu piso ya está casi pagado. No es un sacrificio tan grande para ti, hija, dijo mi madre, como si acabara de pedirme que prestara una cazuela, no cientos de miles de euros. Me reí, no de burla, fue una risa nerviosa, incrédula. ¿Estáis hablando en serio? Muy en serio, respondió mi padre con tono tajante. Es tu hermana, es sangre, es tu deber. No dije sin vacilar. Mi deber fue con ustedes mientras estudiaba y trabajaba doble turno para no pedirles un céntimo. Mi deber fue conmigo cuando me esforcé durante años para tener estabilidad. Lo siento, pero no voy a pagar por los errores de Valeria. Silencio. Un silencio espeso que dolía más que un grito. Mi madre me miró como si acabara de escupirle en la cara. Valeria comenzó a llorar. Lágrimas sin sonido, actuadas, casi perfectas. Mi padre golpeó la mesa con la palma. Eres una egoísta. Todo lo que tienes es gracias a esta familia. ¿Y así nos lo pagas? Todo lo que tengo, respondí sintiendo cómo la rabia se me subía por la garganta, me lo gané sin su ayuda. Y no voy a hipotecar mi futuro por alguien que nunca se ha hecho responsable de nada. Me levanté y salí. Dejé la botella de vino sobre la encimera sin abrir. Me fui con un nudo en el estómago, pero convencida de que había hecho lo correcto. Durante semanas no recibí noticias. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el silencio helado que en mi familia significaba condena. Hasta que esa mañana, mientras desayunaba antes de ir al trabajo, el cartero tocó la puerta. Un sobre oficial.
mi nombre impreso junto a la palabra demandada, y ahí estaba, la pesadilla legal hecha papel. Me reclamaban $350,000 por daños familiares. Alegaban que había hecho uso indebido de bienes comunes. ¿Cuáles? Que había abandonado responsabilidades familiares. ¿Desde cuándo tener límites es abandono? Y que mi negativa había ocasionado un desequilibrio emocional severo en Valeria. Lo leí 3 veces, y en cada lectura una parte de mí se apagaba un poco más. Me puse de pie. Busqué aire. Sentía las paredes cerrarse. El mundo entero se había dado vuelta. Había leído historias así de familias rotas por el dinero, pero jamás imaginé vivir una. La sangre llama así, pero a veces llama para aplastarte. Llamé a mi abogada. No una cualquiera. Una amiga de confianza que ya había manejado casos familiares complejos. Su reacción fue rápida y directa. Esto no es una demanda, Isabela. Es una amenaza emocional con forma legal. Vamos a desmontarla pieza por pieza. En ese momento supe que no iba a huir, que no iba a quedarme en silencio y que esta historia, por más dolorosa que fuera, sería mía. Porque si me iban a atacar como enemiga, entonces que se prepararan. No porque quiera venganza, sino porque ya no pienso callar. Y así empezó la guerra. El día después de recibir la demanda fue como flotar en un sueño turbio, con cada paso hundiéndome más en una especie de lodo emocional. No dormí, apenas comí, y por primera vez en años falté al trabajo sin avisar. ¿Cómo se sigue adelante cuando te das cuenta de que tus padres no solo no te quieren como pensabas, sino que te ven como un enemigo a destruir? La abogada me pidió todos los documentos que pudiera tener relacionados con mi familia. Mensajes, correos, contratos, cualquier cosa que pudiera servir de prueba. Me senté en el suelo del salón entre carpetas y papeles buscando algo, cualquier cosa que explicara en qué momento todo se había podrido tanto. No encontré respuestas, solo recordatorios. Una foto vieja se deslizó de entre las hojas, mi primera comunión. Mamá con su vestido azul cielo y papá con su corbata torcida sonriendo con orgullo. Valeria apenas tenía 4 años y me agarraba la mano. Me pregunté qué pensaría esa niña si pudiera verme ahora siendo demandada por esa misma gente que sonreía en la foto. Me dolió la garganta como si me hubieran gritado por dentro. Lo siguiente fue el silencio social. Una a una las personas de mi familia extendida comenzaron a desaparecer. Mi tía Rosario, que siempre me mandaba memes por WhatsApp, dejó de escribirme. Mi prima Irene, con quien solía salir a caminar los sábados, ya no respondía a mis mensajes. Incluso mi madrina, que me había cuidado de niña cuando mamá enfermó, me bloqueó en redes. La versión de los hechos que Valeria y mis padres estaban difundiendo era simple, manipuladora y efectiva. Isabela se niega a ayudar a la familia en un momento de crisis. Tiene dinero y nos da la espalda. Nadie se detenía a preguntarme qué estaba pasando de verdad. La historia ya estaba contada. Yo era la mala, la egoísta, la traidora. Me convertí en un fantasma en mi propio círculo. Al principio me dolía mucho. Lloraba por las noches tragándome la rabia y el abandono. Pero luego algo dentro de mí empezó a cambiar. Porque en esa soledad también encontré claridad. Me di cuenta de que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus límites. Una noche, revisando estados de WhatsApp, vi uno de Valeria que me revolvió el estómago. Una foto suya con un cóctel en la mano en un rooftop de Madrid con la leyenda: hay gente que prefiere el dinero antes que a su hermana, pero yo sigo brillando. Y en los comentarios mi madre con un corazón, como si todo esto fuera una broma, como si demandarme por $350,000 no les pareciera suficiente. Ahí supe que no se trataba de necesidad, era castigo. Un castigo por no doblegarme, por decir no, por no seguir el guión de la hija sumisa y complaciente. Me odiaban por liberarme, y eso los hacía aún más peligrosos. Mi abogada Beatriz fue un pilar en ese momento. Me escuchaba con una paciencia feroz, anotaba todo y sobre todo me creía. Me dijo algo que no olvidaré jamás: Isabela, esto no es solo un juicio legal, es una batalla por tu derecho a existir sin culpa, y la vas a ganar aunque te quedes sola en el proceso. Y tenía razón, porque el aislamiento no era lo peor era el veneno que empezaron a esparcir.
Me enteré a través de una excompañera del colegio que mi madre había hablado con antiguos conocidos diciendo que yo estaba mentalmente inestable, que tenía problemas de carácter desde niña. Mi propia madre creando una historia para justificar lo que no tenía justificación. Comencé a recibir llamadas anónimas. Gente preguntándome si era cierto que había estafado a mi familia. Incluso una vecina del edificio vino a tocarme la puerta con cara de falsa preocupación, diciendo: Isabela, me cuesta creerlo, pero dicen que tú le quitaste la casa a tu hermana. ¿Es verdad? Tuve que cerrar la puerta en su cara para no romper a llorar. Pero entre tanta oscuridad, una luz pequeña comenzó a brillar. Publicaba textos en un blog personal que tenía desde la universidad. Sin dar nombres, relataba lo que vivía. Lo titulé Crónicas de una hija no deseada. En menos de una semana los artículos empezaron a circular. Personas anónimas me escribían compartiendo sus historias, hermanos que les quitaron herencias, madres que las vendieron por chantajes emocionales, padres que solo conocían el amor condicionado. Era una avalancha de dolor que al mismo tiempo me sostenía, porque no estaba sola y no estaba loca. Beatriz también encontró algo importante. Revisando documentos viejos, notó que en una de las escrituras de compraventa de la casa de Valeria aparecía mi nombre como codeudora solidaria, algo que yo jamás firmé. Eso abrió una nueva puerta. ¿Habían falsificado mi firma? Si eso se confirmaba, no solo se desmoronaba. La demanda podían enfrentarse a cargos penales. Empezamos a buscar peritos caligráficos. Pedimos registros notariales. Beatriz era como un bulldog con corbata, incansable. En una reunión me dijo: si esto llega a juicio, les vamos a dar donde más duele en la imagen. Porque ellos creen que tú no te vas a atrever, pero se equivocan. Tenía razón, porque por primera vez ya no sentía miedo, sentía determinación. Rabia sí, pero una rabia clara, enfocada. No iba a dejar que me destruyeran, no iba a callar más. Y entonces sucedió lo inesperado. Una amiga de la familia que llevaba años alejada me escribió. Me dijo que había estado presente en una comida donde mi madre se jactaba de tener todo atado para obligarme a pagar. Que incluso mencionó que habían hecho lo necesario para que mi nombre figurara en los papeles. Me ofreció testificar, a cambio de nada, solo por justicia. Guardé ese mensaje como un tesoro. No por el contenido, sino por lo que significaba la verdad, empezaba a filtrarse. Y una vez que eso sucede, es cuestión de tiempo hasta que se derrumbe la fachada. Mi guerra aún no había terminado, pero ya no era una víctima asustada, era una mujer despierta. Una hija que decidió dejar de ser mártir, y eso lo sabía bien, tenía un precio. Pero también por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Cuando el perito caligráfico entregó el informe, lo primero que hizo Beatriz fue llamarme sin decir ni hola. Isabela dijo con voz grave: la firma en el documento hipotecario no es tuya, está falsificada, tenemos la prueba. Me quedé en silencio, fue como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Estás segura 100%? El dictamen es contundente. No es tu trazo, ni parecido. Han intentado imitarlo, pero se nota que lo copiaron de una fotocopia. Lo hicieron mal y ahora tenemos cómo demostrarlo. Me llevé la mano a la boca. Una parte de mí quería llorar, otra reír y otra simplemente gritar. Porque ya no era solo una cuestión emocional, una diferencia de valores, una disputa familiar. Era un delito. Mis padres y mi hermana habían falsificado mi firma para arrastrarme a una deuda que no era mía. Mi corazón, por extraño que suene, se partió otra vez. Porque yo todavía quería creer que todo esto era un error, una exageración, un malentendido salvaje. Pero no, era una conspiración, una traición fría diseñada con tiempo, calculada hasta el más mínimo detalle. Vamos a cambiar la estrategia, me dijo Beatriz. Vamos a pasar de la defensa al ataque. Iniciamos una denuncia penal por falsificación documental y fraude agravado. Beatriz redactó el escrito con la precisión de un cirujano y el filo de una navaja. Lo presentó ante el juzgado competente, y ahí empezó una segunda batalla más densa, más lenta pero más potente. Ya no se trataba solo de mi nombre, ahora buscábamos justicia. La noticia de la denuncia llegó rápido a mis padres. No me llamaron, no me enviaron ni un mensaje. Lo que sí hicieron fue contratar a un nuevo abogado, uno caro,
uno que según su reputación sabía muy bien cómo dilatar procesos. Comenzaron a alegar que hubo un malentendido, que Isabela sabía perfectamente que estaba firmando como garantía familiar, que era un acuerdo tácito entre todos. Incluso llegaron a decir que mi negativa surgía de una crisis emocional personal, insinuando que tenía desequilibrios mentales. Ahí sentí un asco que no había sentido nunca. No solo me traicionaban, ahora también querían desacreditarme como persona, borrar mi credibilidad, convertirme en una mujer inestable, incapaz de decidir por sí misma. Una vez más, era la hija obediente contra el aparato entero de la familia. Lo que no esperaban era lo que pasó después. La amiga que había ofrecido testificar a Ana de toda la vida vecina de mis padres y excompañera de mi madre en el colegio, declaró ante notario que había escuchado a mi madre y Valeria planear cómo incluirme sin que me diera cuenta. Ana incluso recordó frases exactas. Isabela ni se va a enterar, siempre firma papeles sin mirar. Una vez que el banco le notifique, será tarde para echarse atrás. Es lo justo, ella gana mucho más que Valeria. Esas frases cayeron como bombas en el proceso judicial. No eran solo pruebas circunstanciales. Eran confesiones voluntarias recogidas por alguien externo sin vínculo emocional conmigo. Beatriz las presentó junto al informe del perito caligráfico. El juzgado abrió una investigación formal. El fiscal asignado pidió congelar temporalmente cualquier acción civil hasta resolver la vía penal. En pocas palabras, la demanda por $350,200 quedó en pausa, y mis padres estaban contra las cuerdas. Sin embargo, no me equivoques. No fue un triunfo que me supiera dulce. Fue un trago amargo, porque aún así seguían sin dar la cara. No pedían disculpas, no se retractaban, no me llamaban, solo reforzaban su silencio con más desprecio. Una mañana, volviendo del supermercado, me encontré con una carta en el buzón. Sin remitente. La reconocí al instante por la caligrafía perfecta y fría de mi madre. Al abrirla me encontré con 3 hojas escritas a mano. En ella me decía que la familia siempre había esperado que yo compensara por todo lo que habían invertido en mí, que mi éxito era fruto de sus sacrificios, que si yo no entendía eso, entonces era lógico que se sintieran con derecho a reclamar algo. Y terminaba con una frase que todavía hoy me produce escalofríos. Las hijas que olvidan de dónde vienen no merecen respeto, solo justicia. ¿Justicia? Así llamaban ahora al robo, al chantaje, a la falsificación. Así se limpiaban la conciencia. Lo guardé todo. No respondí. Ya no había nada que decir. No se puede dialogar con quien ha decidido convertirte en moneda de cambio. La siguiente etapa fue desgarradora, revisar todos los documentos donde podría haber más falsificaciones. Beatriz y yo pasamos semanas revisando actas, poderes notariales, contratos bancarios. Y como era de esperarse, encontramos otro intento de usar mi nombre en una solicitud de préstamo. Esa vez no llegó a concretarse, pero el intento estaba ahí, una intención, otra más. Como si para ellos yo solo fuera una firma útil, no una hija, no una persona. Por fuera me mantenía fuerte. Por dentro cada hallazgo era una puñalada. Dormía poco, comía mal, me dolía el cuerpo como si estuviera peleando una guerra física, pero también había una fuerza nueva creciendo en mí, como una raíz que rompe el concreto desde abajo. Algo me decía: vas a salir de esta, y no solo de pie, vas a ser otra, una mejor. Porque si algo aprendí en medio de esa oscuridad fue que a veces hay que perder una familia para salvarse a una misma. Una tarde de otoño salí a caminar por el parque. Las hojas caían en remolinos, el cielo estaba gris y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en una banca, cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de paz. No porque todo estuviera bien, sino porque había dejado de buscar amor donde solo había manipulación. Ese día empecé a escribir mi historia de verdad. Ya no solo en mi blog, sino en un manuscrito, un testimonio, una advertencia, porque yo no era la única hija sacrificada en el altar de una familia egoísta, y porque mi voz, por más temblorosa que estuviera, era mía, y ya nadie me la iba a quitar. Recuerdo claramente el día del juicio. Era un lunes helado de enero. El cielo estaba cubierto por una capa opaca de nubes grises, y el aire tenía ese olor metálico tan característico del invierno en Zaragoza.
Me desperté a las 5 de la mañana, aunque apenas había dormido. Pasé la noche entera repasando cada frase, cada mirada, cada momento en que me había callado para no incomodar a mi familia. Y ese día, finalmente había llegado la hora de hablar. Me vestí con un conjunto sencillo, sobrio, como si quisiera que mi ropa dijera: no estoy aquí para impresionar, estoy aquí para decir la verdad. Beatriz me esperaba en la puerta del juzgado, impecable como siempre, con su maletín cargado de documentos y una expresión que mezclaba determinación y compasión. Lista me preguntó. No, pero voy a entrar, igual le respondí. Me sonrió y juntas atravesamos la puerta como dos guerreras, cruzando el umbral de una batalla que ya no era solo legal, sino profundamente moral. Al entrar en la sala los vi. Mi padre sentado con las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. Mi madre con los labios apretados y la mirada baja. Y Valeria. Valeria parecía estar en un casting de telenovela pañuelo, en mano expresión compungida, como si fuera la víctima de una historia que ella misma había escrito. No me saludaron, no me miraron. Era como si nunca hubiésemos compartido una casa, unas navidades, una vida. Como si yo fuera una intrusa más. El juez era un hombre mayor, de voz grave, mirada serena, pero con ese filo oculto que solo tienen quienes han escuchado demasiadas mentiras en su carrera. Leyó las acusaciones con frialdad quirúrgica: demanda por daños económicos, solicitud de reparación de $350,000, presunta responsabilidad de Isabela por abandono de deberes familiares. Y luego la parte que les dolió más, la contrademanda por falsificación documental y fraude agravado. Beatriz expuso todo con maestría. Mostró los informes caligráficos, la declaración jurada de Ana, las escrituras, los correos electrónicos con indicios de manipulación y sobre todo la cronología que demostraba cómo se orquestó toda la estrategia para hacerme firmar sin saber. Yo solo tuve que hablar una vez, pero cuando lo hice sentí que cada palabra me pesaba como una piedra. Mi nombre es Isabela, dije mirando al juez. Y durante años creí que ser buena hija significaba callar, ceder, aguantar. Pensé que el amor se ganaba a base de sacrificios, incluso cuando dolían, pero me equivoqué. Y cuando me negué a entregar lo que tanto me había costado mi familia, me castigó. No con palabras, sino con mentiras, con manipulación y con esta demanda. Hoy estoy aquí para recuperar mi nombre, pero también para cerrar una herida que lleva abierta toda mi vida. Hubo un silencio espeso en la sala. Nadie se movía. Ni siquiera Valeria, que por primera vez parecía no saber qué gesto poner. Cuando fue su turno, mi padre se levantó y soltó una frase que todavía retumba en mi memoria. Todo esto es una exageración. Nuestra intención nunca fue dañarla. Solo queríamos que entendiera lo que significa el deber familiar. Y ahí por primera vez en todo el proceso me reí, en voz baja con amargura. Deber, llamaban deber a firmar en mi nombre sin permiso, a robarme el presente para tapar los errores de mi hermana. El juicio duró horas. Testigos, documentos, cruces de declaraciones. Pero cada minuto que pasaba sentía que la verdad se abría paso, como una grieta en la fachada perfecta de la familia que tanto se esforzaron en mantener. El juez solicitó una pausa de 30 minutos antes de anunciar su resolución. Beatriz y yo salimos al pasillo. Me temblaban las manos, no por miedo a perder, sino por el miedo a ganar. Porque si ganaba, si el juez fallaba a mi favor, eso significaría que todo era cierto, que no había vuelta atrás, que nunca volvería a mirar a mis padres como lo hacía de niña, que la herida ya no era algo que se pudiera suturar con un abrazo. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala, sentí que caminaba con plomo en los pies. El juez habló con voz firme sin adornos. Después de revisar las pruebas presentadas por ambas partes, este tribunal determina que la demandada Isabela no tiene ninguna obligación económica con respecto a la propiedad de la señora Valeria. Se hizo un silencio. Además, se confirma la falsificación documental en el contrato hipotecario y se abre procedimiento penal independiente contra los firmantes por presunto fraude. Se suspende la demanda original y se reconoce a la señora Isabela como parte perjudicada en este caso. No lloré, no grité, no reaccioné de ninguna manera dramática. Solo cerré los ojos y exhalé.
como si por fin pudiera volver a ocupar mi propio cuerpo, como si me hubieran devuelto algo que me pertenecía y que me robaron en silencio mi dignidad. Mi madre se puso pálida, Valeria bajó la cabeza y mi padre me miró con una mezcla de odio y decepción, como si le doliera más haber perdido ante mí que haberme hecho daño. Salimos del juzgado sin decir una palabra. Afuera la ciudad seguía igual. La gente caminaba, los coches sonaban, los semáforos cambiaban de color. Pero yo era otra. Ese día me fui a casa y abrí una botella de vino que había estado guardando desde hacía años. No para celebrar la derrota de nadie, sino mi renacimiento. Porque no gané solo un juicio. Gané mi vida. Y lo más irónico de todo es que no sentí odio, solo un vacío, un silencio limpio sin resentimiento, como cuando sacas una astilla que te dolió por tanto tiempo que habías olvidado que estaba ahí. Ese juicio fue la tumba de muchas cosas, de mi ingenuidad, de la imagen idealizada de una familia que nunca existió, de la esperanza de reconciliación, pero también fue el nacimiento de mi libertad. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, supe con certeza una cosa. Ya no era la hija rota, era la mujer que se reconstruyó sola. El día que recibí la notificación de que el juzgado iniciaría un proceso penal contra mis padres, y Valeria no sentía alegría, sentí vértigo, como si estuviera de pie en el borde de un precipicio mirando hacia abajo, sabiendo que lo justo era empujarlos, pero sabiendo también que una vez lo hiciera no habría vuelta atrás. La noticia llegó por correo certificado. La fiscalía los imputaba por falsificación documental, fraude agravado y perjuicio patrimonial, con dolo basándose en todas las pruebas reunidas durante el juicio civil. Ya no eran solo padres decepcionados o una hermana malcriada. Eran acusados formales, con abogados, audiencias y la posibilidad real de enfrentar penas de cárcel. Mi abogada Beatriz me preguntó si deseaba seguir adelante con la acusación o llegar a un acuerdo extrajudicial. ¿Quieres justicia o quieres paz?, me dijo mirándome con la ternura de quien sabe que ninguna de las dos opciones es fácil. Quiero verdad, le respondí. Y quiero que la verdad duela. Durante semanas mis padres intentaron negociar a través de su abogado. Ofrecieron retirar públicamente todo lo que dijeron, pedirme disculpas por carta e incluso pagarme una compensación simbólica si dejaba caer los cargos. Pero ya era tarde. La dignidad no se compra, y mucho menos la mía. Cuando se enteraron de que no aceptaría ningún acuerdo, Valeria colapsó. Fue ella quien me llamó. Primera vez en casi un año. Isabela, por favor, esto se nos ha ido de las manos. Mamá está enferma, papá no duerme. ¿De verdad vas a llevar esto hasta el final? Hasta el final, le respondí. Esto ya es el final. Ustedes lo escribieron. Yo solo lo estoy leyendo en voz alta. Colgó. Nunca más volvió a llamarme. El proceso penal fue largo, frío, doloroso. Ver a tus padres sentados frente a un juez escuchando cómo se describen sus delitos con frialdad técnica no es algo para lo que una hija esté preparada, ni aunque hayan sido tus verdugos. Pero lo soporté, porque cada palabra, cada testimonio, cada documento era un ladrillo en el muro que necesitaba construir entre ellos y yo. Un muro firme, que no se cayera nunca más. El juicio concluyó con una sentencia ejemplar. Mi padre recibió una condena de 2 años de prisión condicional y una multa por falsificación agravada. Mi madre, cómplice directa, recibió 1 año y medio de libertad vigilada. Valeria, por ser beneficiaria directa de la maniobra y autora de varias gestiones fraudulentas, recibió una pena económica y la obligación de devolver la totalidad de los fondos malversados. Nadie pisó una celda, pero perdieron lo que más les importaba: su imagen, su credibilidad, su red de mentiras. Los medios locales lo difundieron con titulares secos y destructivos. Mujer denuncia a sus propios padres por fraude hipotecario condenados. Las reacciones no se hicieron esperar. Aquellos tíos y primos que me habían dado la espalda ahora querían saber mi versión. Algunos me escribieron con disculpas fingidas. Otros simplemente desaparecieron. Pero yo ya no esperaba redención de nadie. 1 mes después del fallo me llegó una carta certificada. Era del banco que financiaba la casa de Valeria.
Al no poder hacerse cargo de los pagos ni contar con mi garantía que ya había sido retirada oficialmente, la propiedad entraría en embargo. En pocas palabras, la casa que casi destruye mi vida ahora se perdía legalmente. Supe que Valeria se fue a vivir con una amiga en otra ciudad, que mi madre cayó en depresión, que mi padre dejó su trabajo como asesor fiscal. Pero yo no celebré nada de eso. Mi venganza no fue verlos caer. Mi venganza fue que nadie más volviera a mirarme como una víctima. Con el proceso terminado decidí cerrar el capítulo, no con silencio sino con verdad. Publiqué un libro, lo titulé Lo que mi apellido me robó. Contaba toda mi historia, la infancia desigual, el favoritismo tóxico, la presión emocional, la traición financiera, el juicio, la reconstrucción. No era solo un testimonio, era un espejo, y lo increíble fue que no estaba sola. Miles de mujeres comenzaron a escribirme. Me decían, yo también fui la hija que pagó todo mi familia. También me manipuló con la culpa, gracias por ponerle nombre al dolor que yo no podía explicar. Mi historia se convirtió en una herramienta, y eso era más poderoso que cualquier condena judicial. Con las regalías del libro, compré un pequeño estudio en Valencia, frente al mar. Cada mañana salgo a caminar con un café en la mano y la brisa golpeándome el rostro. A veces me siento en un banco, cierro los ojos y me repito en silencio, nadie más va a robarme lo que soy. Hace poco recibí una carta más, esta vez manuscrita. Reconocí la letra era de mi madre. Decía apenas unas líneas. Nunca creí que llegarías tan lejos. Pero ahora entiendo que te rompimos mucho antes de que hablaras. No sé si puedas perdonarnos, pero yo nunca voy a perdonarme por haberte llamado hija solo cuando me convenía. La guardé sin responder, porque ya no necesito respuestas, necesito paz, y por primera vez en mi vida la tengo. Soy Isabela, fui víctima, fui traicionada, fui usada, pero también fui valiente, fui justa, y ahora soy libre. Y si pudiera volver atrás, haría todo igual.